que va a dirimir la suerte de Cambiemos. Allí está nuestro móvil con Carla Ricciotti, que tiene a su lado al dirigente radical Mario Negri. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, así es, estamos con el diputado Negri, quien ha salido algunos minutitos de esta convención que por momentos se pone bastante intensa, que comenzó prácticamente a las 3 de la tarde y que ya ha convocado al menos a 315 convencionales nacionales que van a estar haciendo su votación. Se calcula alrededor de las 20 horas, ¿es así, diputado? Esperemos, si se cumple como va hasta ahora, me parece que sí, que vamos a estar bien en horario. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Sigue el radicalismo dentro de la coalición de Cambiemos o se quedan pero con muchos reclamos y con la condición de que estos reclamos sean cumplidos? No, yo creo que hay que tener racionalidad. El significado mayor de la convención, además de las expectativas que hay y del espíritu democrático, acá está el 95% de los convencionales que expresan a todo el país. Cuando uno habla de Cambiemos está debatiendo de la Argentina, del presente, de dónde venimos y hacia dónde pretendemos ir. Y creo que las asignaturas que nos llevaron en Gualeguaychú a la constitución de Cambiemos no han desaparecido, es más, algunas se han agravado y creo que hay por delante un enorme desafío. Esto nació como una coalición electoral, fuertemente, que evitó la continuidad del populismo y que funcionó muy bien como coalición parlamentaria, teniendo en cuenta que siempre fuimos bloques minoritarios y que el radicalismo integró el gobierno sin ser una coalición de gobierno. Ahora, recorrido este camino, creo que hoy el debate es en un frente la Argentina que tenemos, una Argentina con dificultades estructurales que no podemos superar, que llevan muchos años, que requiere del esfuerzo, del compromiso y de la gobernabilidad, y un compromiso que venimos reclamando a grito toda la sociedad argentina y que la política hasta ahora no ha podido plasmar en un acuerdo básico de temas centrales, estructurales como la inflación, la pobreza, la necesidad del desarrollo y del crecimiento previsible en un mundo muy complejo, que no era ni siquiera el que teníamos cuando estábamos en Gualeguaychú. Y en segundo lugar, hacia adentro de la coalición, ¿qué salto cualitativo vamos a dar ahora en Cambiemos? Yo soy de los que dije hace 2 años, al cumplir la mitad del mandato, que este prototipo había cumplido una etapa que había sido exitosa, pero simulando como si fuera una carrera, estábamos en boxe, que había que hacerle un Servi a Cambiemos, y eso se traduce en palabras políticas, que en una coalición de más de 2 y 3 partidos necesitamos un nivel de institucionalidad que nos permita establecer reglas de juego predeterminadas, que tengamos una mesa de debate y de discusión política alrededor de las políticas públicas centrales que el Estado lleva adelante. Mario, ¿eso fortalece o no la coalición? ¿Sí? Mario, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos. En relación a esta mesa nacional de discusión política que, de acuerdo con lo que está circulando ya en los medios de comunicación, la convención establecería en su diálogo con el macrismo en el Poder Ejecutivo, ustedes enfrentan también una tensión interna entre la propuesta del presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, Alfredo Cornejo, y otro sector del radicalismo que tiende a ser más proclive a la alianza con el gobierno. ¿Cómo se va a dar ese diálogo en el caso de que el gobierno no acepte, por ejemplo, unas PASO? No, Luciana, perdóneme, quiero decirle que bueno, se dice mucho en los medios y eso no lo invalida, pero en realidad nosotros hemos avanzado en un común denominador de un proyecto de resolución que creo que expresa mayoritariamente a la convención y que tiene, en la cual participa obviamente el presidente del partido también, los presidentes de los bloques parlamentarios, los gobernadores y algunos otros dirigentes, y que expresa la ratificación de Gualeguaychú, por ende la ratificación de Cambiemos, que creemos además que en este tiempo hay que fortalecer a Cambiemos. Pero no expresa abiertamente el apoyo a la candidatura del actual presidente. No, la resolución no. Claro. No, perdón. En la convención no se expresan, no es motivo de discusión, no está puesto en el temario, ni la expresión alrededor de candidaturas personalmente de nadie, ni tampoco del radicalismo,
ni tampoco el motivo de la convención es otro tipo de discusión. Es alrededor del análisis político, por eso, Mario, de le preguntaba, de hacer una convocatoria. Sí. Por eso le preguntaba que la tensión en torno a si la candidatura se va a dirimir o no en las PASO, o si Cambiemos va a aceptar la candidatura presidencial de Mauricio Macri, queda todavía pendiente. Sí, por supuesto, porque además, esto es una opinión personal mía que no compromete, no está en el documento. Las PASO son un instrumento que se utilizó inclusive en el 2015, a mí no me desvive, en todo caso es un elemento táctico de conveniencia o no de la propia coalición que debe analizar si la fortalece. Es decir, que no es que me quite el sueño, el tema es de qué manera, si se hacen, se llevan, no se llevan adelante, si eso fortalece o no la coalición, y en materia de una discusión dentro de la coalición que la integra no solamente el PRO, la integra el radicalismo, la coalición cívica, y no sale como un punto formal de la convención está claro en sí, eso, pero obviamente que hay una comisión en el proyecto de resolución nuestro, una comisión de acción política que empodera a la autoridad partidaria y a su vicepresidente para establecer un diálogo, y de ese diálogo lo que se convenga después será ratificado o no por la mesa nacional del partido, pero lo que está claro hoy es que ratificamos lo que hicimos en Gualeguaychú, que creemos que hay que fortalecerlo es abrir un camino en una convocatoria amplia para quienes quieran coincidir programáticamente. Obviamente yo soy de los que no da nombre, porque creo que para bailar el tango hacen falta dos por lo menos. Ahora, y creo que el hecho de que hay Alfredo que tener Cornejo, una predisposición y una actitud. Mario, el hecho de que Alfredo Cornejo lidere esa comisión de acción política que va a negociar con el gobierno los detalles de las distintas candidaturas, es una señal de que el nombre del presidente Mauricio Macri no está firme, de que también ese nombre podría estar en discusión, porque Cornejo lo discutía ese nombre. No tiene nada que ver, eso es empoderar a la autoridad partidaria, es el presidente, tiene todo nuestro respaldo, y los vicepresidentes lo que le integran es empoderar con un nivel de autoridad, de representación al partido mayoritariamente, o como se exprese, y lleve adelante la convención, pero bajo ningún aspecto significa ni señales ni guiños de ninguna naturaleza. Creo que hay que manejarse con mucha prudencia, estamos en un tiempo de mucha arena movediza en la política argentina, no solamente en las expectativas de Cambiemos, en la posibilidad que algún otro sector quiera compartir con nosotros un programa, una propuesta, hay que tener un acuerdo programático, yo creo que también es parte del salto cualitativo que debe dar Cambiemos, tiene que tener reglas de funcionamiento Cambiemos, que hasta ahora no la ha tenido expresamente y explícitamente puesta. Creo que hay que debatir los grandes temas nacionales, pero además de eso tengo la impresión que en los frentes políticos en general se está dando una situación de fuerte movilidad también en todas partes. Lo que creo es que el radicalismo hoy, a la expectativa, lo que le va a poner es responsabilidad, una mirada retrospectiva de las cosas buenas que hemos hecho, de los errores evitables que podemos tener, y fundamentalmente siempre el rumbo está marcando la necesidad de fortalecer una herramienta que está llena de interrogantes que desde el 2015 no logra resolver la Argentina, y algunos de ellos que llevan muchísimos años más, como la inflación, que nos ha hecho goles a todos, ¿no? De todos los colores políticos. Mario, la publicidad de la fórmula Fernández, ya más de una semana atrás, hizo de alguna manera, facilitó el cerrar filas dentro del radicalismo para sostener la coalición Cambiemos. Yo tengo una opinión muy particular, a lo mejor nadie la comparte. Yo creo que cuando en la política se irrumpen noticias no previstas, los primeros días se produce una alta espuma donde los comentarios son más alrededor de la sorpresa que del fondo. Así que esa fórmula arriba de ese auto le hemos visto hacer pocos kilómetros todavía. Vamos a ver si es un auto nuevo o el mismo de auto antes, cambiando de piloto y poniendo el copiloto al lado. ¿Pero le parece una fórmula mejor que la que hubiera llevado a la expresidenta como presidenta? No, en absoluto. ¿Con más competitiva para el kirchnerismo, digo? No quiero hablar mucho sobre eso, pero para mí significa absolutamente lo mismo. Es más, yo digo que a veces los debates que tenemos en el Congreso, muy acalorados, que la sociedad no continúa mucho, si tuviéramos hoy un debate de esos, aunque sea por un rato, a lo mejor nosotros no deberíamos hablar, deberíamos pasar las declaraciones de Alberto Fernández durante estos últimos años sobre cómo evaluó la gestión del gobierno de la compañera de fórmula que tiene hoy. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Pero
se cambia a toda velocidad y hay gente que lo sabe hacer, otros derrapan. En relación a los radicales disidentes, entre ellos Ricardo Alfonsín, Federico Storani, ¿el radicalismo se rompe a partir de esta decisión de seguir en Cambiemos o es una decisión de todos? No, yo no pienso que se rompa. El radicalismo se ha roto por situaciones más delicadas, mucho más graves, en otra situación, pero además yo tengo enorme respeto, amistad personal por las opiniones. Algunos piensan que se puede regenerar otro instrumento rápidamente y yo creo que no están dadas las condiciones para eso tampoco. También quiero decir que no se puede evaluar solamente la economía. La economía va y viene a la Argentina con un fenómeno cíclico, pero esta es una nación, es un país, es una república. Entonces creo que también, cuando la escuché hablar a la expresidenta ayer el 25 de mayo en un acto y dijo ¿qué nos pasó? Como si dijera que había vivido en Venecia y de pronto se inundó acá en Buenos Aires. Lo que no terminó de aclarar es qué le pasó en el gobierno de ella, qué nos pasa ahora o qué nos viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo, de la cual la gobernó 12 años. Entonces, en la medida que en este país la política siempre esté llegando y nunca se haga cargo de la responsabilidad que ha tenido por las cosas buenas, pero también por las malas, y en la medida que se cree que la inestabilidad económica, el aumento de la pobreza que no se ha podido resolver, eso justifica de que vos puedas meter debajo de la alfombra lo que se robó en un país, la falta de independencia de los poderes o lo que sucedió en los últimos años de populismo, me parece que es una exageración. Entonces, en la medida en que cada uno no se haga cargo de un pedazo de la historia argentina que le tocó gobernar y saber que la historia de los países son un proceso, no comienza cuando uno llega, sino no vamos a asumir nunca la responsabilidad de poder dar un salto cualitativo, porque acá puede cambiar el presidente, puede ganar nuevamente Macri, puede venir otro, el que quiera. Ahora, la inflación le hizo goles a todo, como le dije hoy, y volteó todos los planes de estabilización. Ahora, y si la política no es capaz de superar los opositores, de pensar que no tienen complicidad con el que gobierna y el que gobierna no tiene la capacidad de superar que se puede acordar con los opositores, no hablemos de gobernabilidad. Gobernabilidad no es la convocatoria de uno, gobernabilidad requiere una responsabilidad colectiva. Ahora, Mario, ese alcance de la responsabilidad colectiva, Cambiemos lo deja muy claro, incluye Alternativa Federal, pero no está dispuesto a sentarse a dialogar con el kirchnerismo, que hoy representa el otro polo de este escenario de polarización y la otra fuerza política mayoritaria en Argentina. No, mire, yo no, en temas puntuales o no parlamentariamente, si se ha tenido que acordar, se ha tenido que acordar. Lo que sucede es que todavía no tienen una superación de la visión de la Argentina que dejaron. Creen que con el pasado se puede construir el futuro y eso es absolutamente imposible, es inimaginable. La Argentina de Cristina con la soja $600 y la Argentina que acumulaba y repartía sin ningún criterio de responsabilidad y sin política de crecimiento y además prácticamente robándose el Estado, es imposible que se retorne a ese momento de esa Argentina. Ahora, en la Argentina actual, este gobierno inició su gestión con un enorme optimismo, por ejemplo, en relación al índice de inflación, a la baja de la inflación, que se demostró imposible de controlar. ¿Qué análisis hace usted con su experiencia política? Yo creo que hubo una sobreexpectativa, pensaron que era un potro fácil de domar. ¿Por qué pensaron y no pensamos? Eso tiene que ver... Porque es Cambiemos quien gobierna. No, perdón, hágame parte responsable que yo le he puesto el cuerpo en el Congreso durante 3 años y medio. Lo que quiero decir es que no soy yo el que ha decidido las políticas económicas. Quiero decir, involúcreme, yo no le saco el cuerpo. Bien. Lo que digo es que siempre pensé que la inflación es un proceso mucho más complejo y que está atado también a una cultura de expectativa en una sociedad que la ha sufrido durante muchísimos años. No por casualidad venimos en el ranking entre los 4 países con más inflación, en los últimos 15 años no bajó del 25% y tuvimos un gobierno que también tenía un ministro que decía de eso no puedo hablar. Entonces hay un problema con la inflación, hay un problema también de creer que hay magia en la Argentina y que se vuelve a crecer y que cuando el campo levante la pata vamos a vivir bien. Y hay una falta de lectura de lo que pasa en el mundo. Del 2015 al ahora
En el 2015 no estaba Trump y en el 2015 no existía ni la pelea de Trump ni China. Y la guerra comercial no pasaba muy lejos. Y en países vulnerables como los nuestros, cuando en el mundo se resfría, tenemos pulmonía. Y si uno no hace una lectura correcta de lo que puede vivir, arrancamos con una política gradual, cosa que yo he suscrito, porque ahora todos con el diario del lunes reclaman que por qué no se hizo una política de shock. ¿Cree alguien que un gobierno en minoría hubiese soportado una política de shock fiscal, ni bien asumido? ¿Creen que la recomendación era cortarle las piernas a todo para sacar la gangrena en menos de 24 horas? La verdad, no hubiese habido gobierno en la Argentina. Entonces, en la medida en que la política no sea capaz de construir un acuerdo que supere a quien vaya a ganar una elección sobre temas centrales, creo que vamos a seguir a los tumbos en este país. Mario, sé que se tiene que ir a volver a la convención. No, hay un montón de colegas de ustedes acá la última pregunta es, la última pregunta es en relación al rumbo de la economía que quedó en manos del macrismo. ¿El radicalismo va a pelear e intervenir también en el rumbo de la economía en una futura gestión, eventualmente de ganar las elecciones? No es pelear. La economía es un tema muy complejo y muy abierto. Creo que hay que dialogar, que hay que abrirse a escuchar. Es un tema muy sensible en la Argentina. Tenemos que encontrar un camino de crecimiento, si no, no hay posibilidad tampoco de insertarnos en el mundo, que metamos valor agregado. Fíjense ustedes que la cosecha nos costó 10.000 millones por una sequía y hoy estamos cruzando los dedos para que el campo nos vuelva a ayudar. Tenemos que apostar al desarrollo de la energía en tiempo sostenible, energías alternativas, al litio, y hay que pensar en una economía del conocimiento también, casi estamos en la cuarta revolución industrial discutiendo en el mundo, pero los argentinos a veces creemos que nosotros somos cachito campeón de corriente, ¿no? Que se despiertan los chinos ahora y dicen, bueno, che, ¿por qué no nos fijamos qué pasa en la convención radical? No, el mundo avanza. Muchísimas gracias, Mario. Sé que se tiene que ir, lo esperamos esta semana o la próxima en el piso. Muchas gracias. Voy a ir al piso, están enojados los colegas con ustedes. No, por favor, gracias. Perdón a los colegas, muchísimas gracias. Carla Ricciotti desde la Convención Radical.